El sol apenas comenzaba a calentar el valle cuando Nera, una joven epechi de mirada firme y paso ligero, avanzaba entre los arbustos con la respiración entrecortada. Había corrido casi toda la noche porque el mensaje que llevaba era urgente, vital para su tribu. Una tormenta reciente había desbordado el río y arrasado con parte del campamento. Necesitaban medicinas guardadas en un refugio al otro lado del valle y solo ella conocía el camino más corto. Sin embargo, lo que encontró al llegar a la garganta del valle fue un obstáculo imposible, un tronco gigantesco. Arrancado por la corriente, bloqueaba completamente el paso, era tan grande que parecía la columna vertebral de una montaña. Ni 10 hombres juntos podrían moverlo. El tronco descansaba de lado, atorado entre rocas y tierra húmeda. Nera intentó empujarlo, levantarlo, buscar un espacio por debajo o por los costados, pero nada funcionó. Una y otra vez, se sentó en la tierra, exhausta, con el corazón latiéndole en los oídos. Sabía que, si no llevaba el mensaje antes del anochecer, los ancianos no podrían organizar el rescate para los heridos. No había tiempo, no había opciones, o al menos eso creyó hasta que recordó al hombre del que todos murmuraban en la región, un ranchero solitario llamado Mateo. Vivía en una casa pequeña cerca del arroyo, siempre lejos de la gente. Algunos decían que era frío, otros que era extraño, y otros simplemente aseguraban que prefería a los animales antes que a los humanos. Pero lo que importaba era otra cosa. Todos coincidían en que tenía una fuerza sorprendente, una habilidad natural para resolver problemas pesados de trabajo y una paciencia que pocos poseían. Sin otra alternativa, decidió ir a buscarlo. El camino hasta el rancho se hizo eterno. Sus pies descalzos golpeaban la tierra seca mientras las ramas le raspaban los brazos. El cansancio le hacía temblar las piernas, pero la urgencia la empujaba a seguir adelante. Cuando finalmente llegó, el sol ya estaba alto, iluminando el pequeño terreno donde Mateo estaba cortando madera. El hombre levantó la vista al escuchar sus pasos. Era alto, de piel curtida por el sol, cabello desordenado y ojos claros que parecían evaluar todo con calma. Nera se detuvo frente a él, intentando recuperar el aliento. «Necesito», dijo con voz entrecortada. «Necesito tu ayuda». Mateo bajó el hacha lentamente. No parecía sorprendido, pero tampoco indiferente. Simplemente la observó, como si intentara entender por qué una joven epechi había llegado corriendo hasta su propiedad. «¿Qué ocurre?», preguntó con su tono habitual, sereno, pero firme. Ella señaló hacia el valle. «El paso está bloqueado. Un tronco enorme cayó durante la tormenta. Necesito llegar al otro lado. Mi tribu depende de ello. No puedo moverlo sola, ni mi gente. Tú eres el único cerca». Mateo se pasó una mano por la barbilla, pensativo. No hizo preguntas innecesarias. Tampoco mostró miedo ni molestia. Al contrario, tomó una cantimplora, se la ofreció a Nera y luego caminó hacia su establo, sin decir una palabra más. La joven bebió, confundida. ¿Estaba aceptando ayudarla o la estaba ignorando? Unos segundos después, Mateo salía llevando una cuerda gruesa enrollada sobre el hombro, una barra de metal larga y varias herramientas improvisadas que parecían parte de alguna máquina antigua. Se detuvo frente a ella. «Muéstrame dónde están», dijo. Nera parpadeó sorprendida. Esperaba resistencia, dudas, quizá reproches. Pero él había aceptado, sin pedir explicaciones, sin quejarse, sin siquiera saber la magnitud del problema. Solo había dicho que sí, como si ayudar fuera algo natural. Caminaron juntos hacia la garganta del valle. Nera iba ligeramente adelante, señalando los puntos más fáciles del camino. Mateo avanzaba detrás con pasos tranquilos, como si el peso de las herramientas no le afectara. No hablaban mucho, excepto por breves comentarios sobre la ruta. Ella empezaba a sentir que no estaba tratando con un hombre cualquiera. Cuando llegaron al lugar, Mateo dejó caer las herramientas y observó el tronco en silencio. Nera esperaba que dijera que era imposible, que se negara a intentarlo o que pidiera más hombres. Pero él no lo hizo. «Es grande», murmuró simplemente. «Demasiado grande», respondió ella con un hilo de esperanza apagada. «No importa. Siempre hay una manera», añadió Mateo, agachándose para examinar las rocas, los ángulos, la pendiente. Sus dedos tocaron la tierra húmeda, midieron el espacio entre el tronco y el suelo, y luego se levantó con una expresión que a Nera le pareció casi un desafío. «Voy a moverlo», dijo con absoluta seguridad. Ella lo miró incrédula. «¿Tú solo? ¿Sin ayuda?» «No hace falta fuerza. Hace falta cabeza», respondió él, dando 2 toques al tronco con la barra de metal. «Y un buen punto de apoyo». La joven no sabía si debía reír o preocuparse, pero había algo en su voz que la tranquilizaba, una calma sólida, una certeza que ella rara vez veía en alguien. Mateo comenzó a acomodar las herramientas. Colocó la barra de metal bajo un costado del tronco, midió distancias, clavó estacas en la tierra y aflojó la cuerda con movimientos precisos, como si estuviera preparando un rompecabezas gigante. Nera lo observaba, sin comprender del todo lo que hacía, pero notaba que no improvisaba. Todo estaba calculado. «¿De dónde aprendiste esto?», preguntó ella, genuinamente intrigada. Mateo la miró apenas un segundo. «La vida enseña», dijo. «Si uno escucha». Luego volvió al trabajo.
sin esperar más preguntas. Nera sintió algo inesperado. Por primera vez desde la tormenta, sintió esperanza. Un hombre solitario, desconocido y silencioso estaba dispuesto a enfrentar un obstáculo que ni su tribu había podido resolver. Y lo hacía sin miedo, sin dudas, sin pedir nada a cambio. En ese instante, supo que lo que estaba a punto de ocurrir en ese valle no sería olvidado fácilmente. El aire del valle estaba inmóvil cuando Mateo terminó de observar el terreno. Nera esperaba escuchar un plan imposible o una renuncia razonable, pero lo que vio fue muy distinto. Mateo parecía completamente seguro de lo que debía hacer. Como si hubiese enfrentado obstáculos similares toda su vida, colocó la barra de metal bajo un extremo del tronco, hundiéndola en la tierra húmeda. Sus movimientos no eran impulsivos, sino precisos, casi quirúrgicos. La joven Epechi lo observaba atentamente, sin entender aún cómo un solo hombre pensaba mover semejante monstruo de madera. A sus ojos, aquello requería la fuerza de un grupo entero. Pero Mateo no actuaba como alguien que dependiera de la fuerza física. Cada paso estaba guiado por lógica, por conocimiento práctico. Sin levantar la vista, dijo: busca ramas largas, de unos 2 metros. Resistentes. Nera asintió y corrió hacia los árboles cercanos. Su brazo todavía temblaba por el cansancio del viaje, pero encontró 3 ramas adecuadas y regresó con ellas. Mateo las revisó una por una, probando su flexibilidad y su firmeza. Luego tomó una piedra plana y comenzó a afilar las puntas, creando improvisadas cuñas de madera. ¿Para qué sirven?, preguntó ella. Para que el tronco no ruede hacia donde no queremos, respondió, clavando la primera cuña bajo la corteza húmeda. Y para que la tierra mantenga su forma cuando levantemos, aunque sea unos centímetros. Nera frunció el ceño. Eso solo aumentó su curiosidad. Ella venía de una cultura donde los problemas se resolvían en grupo. Fuerza cooperativa, manos múltiples, energía compartida. La idea de mover algo tan grande con técnica y cálculo era nueva para ella. Ver a Mateo trabajar era como observar a alguien que entendía los secretos escondidos en la tierra. Luego sacó una cuerda gruesa y empezó a fijarla en el tronco, rodeándolo con varios nudos que parecían complejos pero eficientes. Algunos eran nudos que Nera jamás había visto. Otros sí, pero estaban combinados de forma que no tenía sentido para ella. ¿Sabes hacer eso sin que se rompa?, preguntó, más por preocupación que por duda. Mateo se limitó a responder, sin dejar de trabajar: la cuerda no es lo que levanta el tronco, solo controla hacia dónde se mueve. Esa respuesta la desconcertó aún más. Una vez aseguró la cuerda alrededor del tronco, ató el extremo libre a una roca grande situada en un punto más alto del terreno. La inclinación leve del suelo formaba una pendiente imperceptible para cualquiera, excepto para alguien que mirara con ojos entrenados. Él no había elegido ese punto por casualidad. Nera dio un paso atrás y observó el conjunto, la barra de metal actuando como palanca, las cuñas estabilizando el tronco, la cuerda ajustada a la roca, la pendiente aprovechada para crear ventaja. Todo se veía simple, pero al mismo tiempo había algo ingenioso detrás. ¿Realmente crees que esto funcionará?, preguntó. No creo, respondió Mateo con la misma calma habitual. Sé que funcionará. Ella no sabía si esa seguridad la tranquilizaba o la inquietaba. Mateo pidió a Nera que sostuviera uno de los nudos mientras él tomaba la barra de metal. La colocó bajo un ángulo muy específico y empujó hacia abajo, usando todo su peso como palanca. El tronco tembló, apenas unos milímetros, pero ese movimiento fue suficiente para que Nera se llevara una mano a la boca. Se había movido. Muy poco, sí, pero se había movido. Otra vez, dijo él. Ajustó la barra, la clavó en un punto distinto y volvió a empujar. Esta vez, el tronco se levantó casi 1 centímetro. Las cuñas se deslizaron un poco, pero cumplieron su función al evitar que retrocediera. Nera dio 2 pasos hacia atrás, sin quitar la mirada del proceso. La ilusión empezaba a abrirse paso en su pecho. No era solo fuerza bruta. Era un juego de ángulos, peso, dirección, apoyo y tensión. Algo que ella jamás había visto, pero que estaba funcionando delante de sus ojos. Mateo trabajaba con el ritmo de alguien acostumbrado a lidiar con problemas que otros considerarían imposibles. Respiraba profundo, observaba cada movimiento del tronco, ajustaba el ángulo de la palanca y cambiaba los nudos cuando era necesario. No había prisa, pero sí determinación. Era un trabajo lento, pero eficiente. La joven Epechi lo observó durante varios minutos. Cada movimiento del ranchero parecía pensado con anticipación. A veces él detenía todo, simplemente para evaluar si la tierra cedía demasiado o si la cuerda se tensaba más de lo que debía. Esos momentos de análisis revelaban algo más profundo. Mateo no era un hombre impulsivo, sino uno que escuchaba al terreno antes de actuar. Finalmente, después de varios intentos, el tronco se elevó lo suficiente para que la gravedad, la cuerda y la pendiente hicieran el resto. Con un crujido profundo, comenzó a deslizarse lentamente hacia un lado, dejando abrir un espacio claro en el suelo. Nera sintió un sobresalto en el pecho. Era como ver a un gigante moverse por primera vez.
Se está moviendo, exclamó Mateo. No celebró, no gritó, solo mantuvo la cuerda firme, controlando la dirección del deslizamiento. Sus manos estaban tensas, sus brazos marcados por el esfuerzo, pero su rostro seguía tranquilo. Todavía no, dijo él. Falta un poco más. Ella lo miraba con asombro creciente. A cada segundo comprendía que este hombre no era simplemente fuerte o habilidoso. Era alguien que entendía cómo funcionaban las cosas, la tierra, la madera, la tensión, la energía, la física natural del mundo. Era como si todo alrededor formara parte de un mapa invisible que él podía leer finalmente. Con un último ajuste de cuerda y un empuje calculado de la palanca, el tronco rodó hacia la derecha, creando una abertura suficiente para que cualquier persona pudiera pasar. Nera quedó inmóvil, mirando el espacio vacío, donde antes había un muro infranqueable. Lo hiciste, susurró. Mateo soltó la cuerda, respiró profundamente y respondió como si no hubiera hecho nada extraordinario. Te dije que siempre hay una manera. Nera lo miró con una mezcla de admiración, sorpresa y algo más que no se atrevía a nombrar. En ese momento, supo que la historia no había terminado. Esto apenas comenzaba. El tronco ya había cedido gran parte de su peso, y el paso parecía casi despejado. Nera sintió un alivio inmenso, una sensación cálida que le recorría el pecho y le hacía creer que por fin el camino hacia su tribu estaba cerca de abrirse por completo. Aún así, Mateo no parecía satisfecho. Lo observaba con la misma concentración con la que había comenzado, examinando ángulos, revisando la tensión de la cuerda, calculando el movimiento final que terminaría de apartarlo del todo. Solo falta un empujón más, dijo él. Tomando nuevamente la barra de metal, Nera se acercó, preocupada por el cansancio que ya notaba en sus brazos. Has hecho demasiado. Podemos dejarlo así. Yo puedo pasar. Y los demás también, pero Mateo negó con la cabeza. Si lo dejamos así y vuelve a rodar, atrapará a quien venga detrás de ti. No pienso arriesgar a nadie. Esa respuesta la silenció. Había en él una responsabilidad que no era habitual en los hombres que conocía. No solo estaba ayudándola, estaba cuidando de personas que ni siquiera había visto. Para un hombre que vivía solo, eso hablaba de un corazón que ella aún no comprendía. Mateo se colocó detrás del tronco, tomando la cuerda que había asegurado a la roca. Nera sintió un mal presentimiento al ver cómo el tronco, aunque ya se movía, seguía siendo enorme. Todavía tenía un peso suficiente para aplastar a cualquiera que quedara en su camino. ¿Estás seguro de que es buena idea?, preguntó ella, acercándose un paso. He hecho esto cientos de veces, respondió él con una sonrisa leve. Bueno, quizá no tan grande, pero sí parecido. De ella quiso replicar, pero algo la detuvo. Quizá era la forma en que le hablaba, una mezcla de humildad y seguridad. O quizá era que, pese a su apariencia solitaria, transmitía una sensación de protección que ella no había sentido antes. Mateo tiró de la cuerda, ajustando la tensión. El tronco crujió como si se quejara del movimiento. La tierra vibró ligeramente bajo sus pies. Nera respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. Cuando tire, empujaré esto hacia la derecha, explicó él. Tú mantente lejos por si algo sale mal. Ese por si algo sale mal sonó demasiado real. Mateo puso su peso sobre la palanca y tiró de la cuerda a la vez. Fue un movimiento fuerte, perfectamente sincronizado, pero el tronco reaccionó de una manera que ninguno de los dos esperaba. Se deslizó de golpe hacia adelante, no hacia un lado. Una de las cuñas de madera cedió, la tierra húmeda se abrió y el tronco salió rodando con una fuerza brutal. Mateo, gritó Nera. Todo pasó en un segundo. El tronco giró hacia el borde del barranco, exactamente hacia donde ella se encontraba. El impacto levantó tierra y piedras que salieron disparadas como proyectiles. Nera sintió un viento violento empujarle el cabello hacia atrás. No tuvo tiempo de moverse. El miedo la paralizó por completo. Mateo, sin pensarlo, soltó la cuerda y corrió hacia ella con una velocidad que no parecía humana. Sus botas golpeaban la tierra con fuerza. Su rostro estaba tensado por una urgencia feroz. Se lanzó sobre Nera justo antes de que el tronco chocara contra la roca donde ella había estado parada. Ambos rodaron por el suelo. Nera sintió el peso del hombre sobre su cuerpo, protegiéndola, mientras el tronco continuaba avanzando unos metros antes de quedar atrapado entre piedras más grandes. El estruendo resonó por todo el valle. Cuando el silencio regresó, solo se escuchaba el sonido irregular de sus respiraciones. Nera abrió los ojos lentamente. El cuerpo de Mateo seguía cubriéndola. Su brazo estaba extendido hacia arriba como si aún intentara detener el tronco. Su respiración era pesada, casi dolorosa. Había tierra en su rostro y un hilo de sangre bajaba por su mejilla. ¿Mateo?, susurró Nera, intentando moverse. Él apoyó una mano en el suelo para incorporarse. Su rostro estaba tenso, y ella notó que una cuerda rota seguía enredada en su brazo, marcándole la piel con una línea roja profunda. ¿Estás bien?, preguntó él, con voz ronca. Sí. Gracias a ti, respondió ella, tocándole el hombro con manos temblorosas. ¿Y tú?
Mateo intentó levantarse pero perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Nera lo sostuvo de inmediato. Era la primera vez que veía su fuerza caer, aunque solo fuera por un momento. Sus ojos se llenaron de preocupación. No debiste arriesgarte así, dijo ella, con un tono mucho más suave del que esperaba. No iba a dejar que te lastimara, respondió él sin pensarlo. Ese simple comentario la dejó sin palabras. No había duda en su voz, ni arrepentimiento. Había actuado impulsado por algo más que responsabilidad. Algo más fuerte. Al escuchar el estruendo del tronco, 3 miembros de la tribu que venían siguiendo el rastro de Nera aparecieron corriendo. Al ver a Mateo herido, se acercaron con cautela, sin saber si agradecerle o reclamarle. Uno de ellos, un hombre mayor, preguntó, ¿él te hizo algo? Nera negó rápidamente, no. Él me salvó la vida. El tronco casi me aplasta, y él. Su voz se quebró un poco, él me protegió. Los 3 apaches intercambiaron miradas. En su cultura, proteger la vida de otro era un acto de honor profundo. Pero que un forastero arriesgara su vida por una joven de la tribu era algo extraordinario. Uno de ellos se inclinó y ayudó a Mateo a ponerse de pie. El ranchero respiró hondo, tratando de mantenerse firme. Tenía heridas en los brazos, las manos raspadas y la camisa rota por el impacto. Pero se limitó a sentir como si todo aquello no fuera más que parte del trabajo. Nera lo miró a los ojos y sintió algo extraño moverse dentro de ella, una mezcla de gratitud, miedo por perderlo y un respeto que no sabía cómo expresar Mateo. Susurró ella, hiciste más de lo que cualquiera hubiera hecho. Él bajó la mirada, avergonzado por tanta tensión. No fue nada, dijo él, pero todos sabían que, si había sido algo, había sido todo de ese acto. Esa decisión impulsiva cambiaría la relación entre Mateo y la tribu para siempre. Y, sobre todo, cambiaría lo que Nera sentía por él. Pero aún faltaba algo más por descubrir, la verdadera razón por la que Mateo no dudó en ayudarla desde el principio. El valle seguía silencioso después del accidente. El tronco gigante, ahora inmóvil entre las rocas, había dejado atrás una escena que ningún miembro de la tribu olvidaría: el ranchero solitario, herido y cubierto de polvo, protegiendo con su propio cuerpo a una joven epechi que, horas antes, era solo una desconocida para él. Los hombres que habían llegado para ayudar a Nera observaban a Mateo con una mezcla de respeto y desconcierto. No entendían cómo un forastero, un hombre que vivía apartado del mundo, había arriesgado su vida sin dudarlo. Nera, todavía temblando por el susto, tomó aire profundamente para calmar su respiración. Luego se acercó al tronco ya detenido y comprobó que el paso estaba completamente despejado. Podría llevar el mensaje a su tribu, podrían salvar a los heridos. Pero aún así, su mirada no se apartaba de Mateo. El ranchero se apoyó en una roca, presionando la herida en su brazo, donde la cuerda se había incrustado. Aunque su rostro permanecía sereno, era evidente que el dolor lo estaba agotando. Debes sentarte, dijo Nera, acercándose con suavidad. Déjame ayudarte. Mateo intentó sonreír, pero su gesto se torció por la molestia. Estoy bien, respondió, como si decirlo lo hiciera cierto. Pero ella ya lo conocía lo suficiente para saber que ese estoy bien era una mentira amable. Así que lo tomó de la muñeca y lo guió hacia una sombra cercana. Él no protestó. No podía, no tenía fuerzas. Y en ese instante, por primera vez desde que se conocieron, Mateo permitió que alguien cuidara de alguno de los apaches mayores, llamado Teban. Se acercó y observó la herida con expresión seria. Luego preguntó, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué arriesgar tu vida por alguien que no conoces? Mateo guardó silencio unos segundos. Sus ojos se perdieron en el paisaje del valle, como buscando una memoria que llevaba mucho tiempo guardada. Oculta, no es la primera vez que un epechi salva una vida, dijo al fin. Con voz baja, Nera alzó la vista, intrigada. Teban frunció el ceño. Los otros apaches se quedaron quietos, esperando. Mateo continuó, cuando era niño, mi madre cayó muy enferma. Nadie en el pueblo quería ayudarla porque temían contagiarse. Yo tenía apenas 10 años. No sabía qué hacer. Solo lloraba. Hizo una pausa, respiró hondo. Una mujer epechi pasó por el pueblo ese día. Nadie la miró, nadie la quiso cerca. Pero ella me vio llorar, y fue la única que se acercó a mi madre. Nera sintió un nudo en el pecho. Ella la curó, dijo él, con una sonrisa triste. Se quedó toda la noche a su lado, usó hierbas y conocimientos que yo nunca había visto. Gracias a ella, mi madre vivió 10 años más. Pero se marchó antes del amanecer. Nunca supe su nombre, nunca pude agradecerle. Los apaches intercambiaron miradas de sorpresa. Para ellos, esa clase de acto era sagrado, un gesto de profundo honor y compasión. Desde ese día, continuó Mateo, juré que, si algún día un epechi necesitaba ayuda, yo no dudaría. No importa quién fuera, no importa la situación. Era lo mínimo, lo único que podía hacer para devolver lo que hicieron por mí. Nera sintió que su garganta se cerraba. No sabía qué decir. No esperaba oír algo así, una historia tan personal y dolorosamente honesta. Entendió entonces que Mateo no había actuado por impulso ni por simple bondad. Había actuado desde la gratitud, desde una promesa hecha cuando era apenas un niño. Teban asintió solemnemente.
ese tipo de deuda, dijo, no suele pagarse así. Pero lo hiciste con honor. Y casi con tu vida. Mateo bajó la mirada. No importa. Ella está bien. Eso es suficiente. Nera dio un paso hacia él. Sus ojos brillaban con algo más que agradecimiento. Brillaban con una emoción nueva, profunda, que no sabía cómo contener. Nos dijo ella, con voz suave pero firme. No has pagado una deuda. Has ganado un lugar entre nosotros. Teban levantó la mano para hablar, pero Nera se adelantó. Caminó hasta quedar frente a Mateo, se arrodilló a su altura y tomó su mano con ambas de forma solemne. Ritual, los apaches presentes abrieron los ojos sorprendidos. Ese gesto no era común. De hecho, era uno de los actos más simbólicos dentro de su cultura. La declaración de amistad sagrada. Desde este día, dijo Nera, sin apartar la mirada de él, serás reconocido como amigo sagrado de nuestra gente. Bajo nuestra ley, quien salva una vida Epechi es protegido, honrado y bienvenido en cualquier fogata de la tribu. Mateo la miró sin comprender del todo lo que significaba. Para él era solo un acto humano, pero para ellos era una alianza que podía durar generaciones. No tienes por qué hacer esto, murmuró él. Sin respondió ella. Lo tengo, y no solo por la tradición, sino porque quiero. El aire pareció detenerse. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, cargadas de un sentimiento nuevo y delicado. No era solo respeto, no era solo gratitud, era algo más. Teban se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Mateo. Nuestro pueblo recordará tu nombre, dijo solemnemente, y este acto no quedará sin honor. Los otros dos apaches asintieron en silencio. Para ellos, el forastero ya no era un extraño. Ya no era un hombre solitario que vivía entre maderas y herramientas. Ahora era parte de algo más grande. Mateo sintió por primera vez, en muchos años, una calidez en el pecho que no venía de la gratitud, sino de pertenecer, de no estar completamente solo en el mundo. Nera tomó aire y, sin soltar su mano, dijo, ahora debo llevar el mensaje a los ancianos. Pero tú debes venir con nosotros cuando estés mejor. Mi tribu debe conocerte. Él sonrió. Débil pero sincero, Irene contestó. Nera se levantó y, antes de partir, lo miró una vez más con una expresión que él nunca había visto dirigida hacia él, una expresión que decía que lo que habían vivido juntos en ese valle no era solo el comienzo de una alianza, sino el comienzo de una historia que sorprendería a todos.